Quiero invitar entonces a continuación para que recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Luz Estela Rincón, quien nos representa o que nos presenta la conferencia Salud Mental y Trabajo. La doctora Luz Estela es vicepresidente de Prevención y Servicios de Riesgos Laborales en Colmena Seguro, especialista en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana, especialista en administración en salud del Centro de Estudios en Administración de Salud, CEATS, y especialista en salud ocupacional. Es enfermera profesional de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella también nos va a hablar un poco sobre los roles y los voy a invitar para que tengamos también preguntas al final de la conferencia y podamos compartir con ella. Bienvenida, doctora. Gracias, David, muy amable. ¿Me prestas el...? Aquí está, doctora. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradeciéndole a la corporación la invitación que nos ha hecho a participar en este evento tan importante que viene siendo desarrollado durante tantos años aquí en Antioquia. Pues yo voy a hablar de un tema que genera bastantes inquietudes en este momento a nivel de todos los actores, los que estamos dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pero igual es un tema que toca la vida de todos los seres humanos y que definitivamente de alguna u otra manera nos genera preguntas, inquietudes y nos genera un reto de afrontamiento personal y profesional. Por eso nos quisimos acompañarlos hoy y voy a partir de unas primeras reflexiones que quiero que nos vayan introduciendo al tema. ¿Me regalas sonido, por favor? Bueno, esta primera reflexión me permite traer este primer caso de un actor muy conocido, creo que todos sabemos quién era, ¿cierto? Robbie Williams, el 11 de agosto del 2014, fue hallado en su domicilio en lo que aparentemente fue un suicidio por asfixia, ¿cierto? Esta historia de una persona como cualquiera de nosotros, era hijo único, que cursó aparte de su tema actoral, ciencias políticas, tenía 2 matrimonios, 2 hijos, que llevaba muy bien, se consagró como comediante y como un comediante muy importante y ganó muchos premios, tanto así que ganó un premio Oscar, tuvo 5 premios Globos de Oro, 2 Emmy y 3 premios Grammy. Pero ¿qué pasó? Si todos nos concentramos en el primer mensaje que quiero dejarles, ¿él tenía familia? Sí. ¿Tenía amigos? Claro que también. ¿Tenía compañeros de trabajo? Sí. ¿Será que ninguno de ellos se dio cuenta que algo estaba pasando? ¿Será que necesitamos ser psicólogos o psiquiatras para poder ponerle cuidado al que tengo al lado y poder decirle, oiga, usted necesita ayuda, venga, la buscamos? Primera reflexión. Vamos con la segunda reflexión. Estamos sin sonido, qué pena. Si me ayudan, seguimos. Gracias. Segundo mito, ¿será que los problemas que hay en la familia, en mi entorno, la forma en que estoy afrontando mi realidad social, política, económica, no influyen en mi estado y en mi salud mental? Y aquí traigo el segundo caso que nos genera
esa reflexión. Desafortunadamente, también sabemos de este personaje, ¿cierto? Que Dios lo guarde. Salvador Ramos fue el autor del tiroteo en el Colegio de Texas, que dejó 21 estudiantes, 19 estudiantes y 2 profesores muertos, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con él? Un muchacho de 18 años, estudiante de último año de secundaria, que tenía relaciones conflictivas con su mamá, o sea, tenía un conflicto permanente con su mamá, un entorno social difícil y lo más duro de este caso, un entorno discriminatorio, ¿sí? Porque lo criticaban cómo se vestía, lo criticaban en su apariencia física, lo criticaban porque era muy callado, porque era reservado en su forma de interactuar con las personas. Tuvo que hacer trabajos, digamos, temporales para poder mantenerse, digamos, dentro de su entorno familiar. Tenía pocos amigos. El jefe decía que era un tipo tranquilo, que no decía mucho, no socializaba con los otros empleados, pero tenía una realidad y tenía un entorno complejo, difícil. Ese es el segundo caso que quiero que nos siga llevando a las reflexiones, que nos lleven de verdad a pensar qué estamos nosotros haciendo con este tema que nos impacta de una u otra manera y que definitivamente hay que tomar acción, ¿sí? No podemos seguir siendo actores secundarios en la película, sino que tenemos que estar realmente dispuestos a actuar. Y este último caso, la historia 3 que les traigo, este también, señor, lo conocemos y lo hemos escuchado, y no es ni psicólogo ni es psiquiatra, que el doctor Felipe me va a regañar, ¿por qué lo traje? Pero lo traje, ¿por qué? Porque es una persona que también con un entorno como el que vamos a mirar acá, hijo de padres separados, su madre se casó reiteradas veces, creció en un ambiente negativo y abusivo, de maltrato familiar, o sea, su mamá lo golpeaba, ¿sí? Tenían una relación absolutamente fuerte y difícil. Pero a pesar de todo eso, en su último año de secundaria fue elegido como presidente del cuerpo estudiantil de su colegio. Le tocó dejar su hogar a los 17 años y no volver. ¿Por qué? Porque era un entorno de maltrato, ¿sí? De maltrato tanto físico como psicológico. Consiguió su primer trabajo como conserje. El hombre nunca asistió a la universidad, que eso es lo más sorprendente, y acaba de ser padre a los 60 años. ¿Y quién es este hombre? Un hombre que lo conocemos porque es escritor, es coaching de vida, ¿cómo? Pues con su experiencia personal, es orador motivacional, es famoso con obras como Poder sin Límites, La nueva ciencia del desarrollo, bueno, Despertando al gigante interior, etc. Este es un ejemplo de cómo diferentes momentos y diferentes entornos de las personas desencadenan respuestas diferentes de todas esas personas. ¿Y de qué dependerá eso? ¿De qué dependerá eso? ¿Será que es posible que yo, así tenga un entorno muy difícil, muy complejo en mi desarrollo, termine con un resultado totalmente opuesto y contrario a esa situación difícil? ¿O será que con un entorno muy bueno, padres muy acompañantes, no sé, tuve una desviación y terminé con un resultado completamente diferente? Conocemos esos casos, hemos escuchado esos casos, yo creo que todos. Y aquí es donde viene un tema que me pareció muy interesante de la teoría de William James, que definitivamente habla, este es un psicólogo, padre de la psicología, que hizo un descubrimiento importantísimo, y es que los seres humanos
pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. O sea, definitivamente cuando la persona toma la decisión, ¿sí?, de afrontar de una u otra manera esa realidad difícil que tiene, pues está haciendo un manejo que va a llevar a un resultado. Y depende de eso, ese resultado puede ser bueno o ese resultado puede ser negativo. Por esta razón, el propiciar un ambiente favorable, tanto desde el desarrollo con nuestros hijos, con nuestros familiares, en nuestro entorno, y llevar eso y trascenderlo a nuestro entorno de trabajo, pues es una responsabilidad que nace desde el origen de donde somos cada uno de nosotros, que es la familia, continúa en mi proceso de formación, ¿sí?, no importa lo que decidí hacer en mi vida, y se consolida en el entorno de trabajo. O sea, definitivamente las personas no somos unos en la casa y otros en el trabajo, y ese tema de que yo me desconecto y yo soy otro allá y soy otro acá, eso es mentira, somos lo mismo, ¿sí? Porque somos producto de una historia que viene de unas bases que están consolidadas desde dónde nací, quién me crió, cómo me crió, cuál fue mi entorno. Por lo tanto, la responsabilidad que viene para afrontar el tema ya desde los entornos laborales, pues es compleja porque en nuestros entornos laborales tenemos personas de todo tipo, ¿sí?, de todo tipo, de diferentes roles, profesiones, niveles, etcétera, que tienen una historia personal, ¿sí?, que vienen y la ponen en juego en el entorno laboral. Y el empleador suma a eso pues los riesgos propios que se generan dentro de la producción de su actividad económica como empresa. Entonces, tengo una suma que puede ser muy positiva o puede ser muy negativa en los efectos, dependiendo de cómo se maneje y cómo de verdad la empresa empiece a tomar acciones frente a eso. Pero es lo más difícil, ¿sí? Todo esto suena interesante, chévere, pero ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y eso cómo se hace? Créanme que en Colmena, nuestro equipo de psicólogos, de psiquiatras, aquí está el doctor Felipe, quien nos acompaña en muchos escenarios con nuestras empresas y con nuestros casos de salud, pues es la pregunta que nos vivimos haciendo todo el tiempo. ¿Cómo hacemos para instrumentar de una manera efectiva, eficiente, estratégica esta intervención que pareciera que no tiene, que tiene un punto de inicio, pero no sabemos dónde está el punto de fin, ¿sí? Y que tiene tantas variables de intervención que es difícil, ¿sí?, conceptualizar el abordaje de un riesgo cuando es un riesgo físico o es un riesgo mecánico o es un riesgo de seguridad. La teoría del riesgo no la sabemos todos, que si yo intervengo la fuente, pues controlo de raíz el problema, ¿cierto? Que si controlo el medio, listo, aíslo el riesgo de la persona. Y que si no puedo hacer ninguna de las dos anteriores, pues voy a bordo a la persona entrenándole, dándole elementos de protección personal y se logra hacer una gestión del riesgo de manera integral. Bueno, ¿y aquí qué hago? Cuando yo pienso en la fuente del riesgo psicosocial, ¿cuándo será que yo puedo intervenir el proceso? ¿Será que yo puedo intervenir al trabajador? Pues resulta que sí lo puedo hacer, hay unas herramientas y hoy quiero compartirles el acercamiento que estamos haciendo para acompañar a nuestras empresas en el logro de esa gestión que pareciera titánica. Por eso les doy la bienvenida a un espacio donde somos corresponsables de la salud mental en nuestro entorno laboral. ¿Y por qué somos corresponsables? Porque el empleador tiene la responsabilidad como empleador y como dueño del riesgo, pero igual lo tiene el trabajador, ¿sí? El trabajador, ¿por qué? Por esos
primeros elementos que abordamos frente a mitos y realidades frente a la salud mental, ¿sí? Tenemos personas alrededor nuestro, tenemos historia familiar, tenemos amigos, tenemos redes sociales y todo eso interactúa permanentemente con el individuo. Y en la medida en que ese individuo desarrolle o tenga herramientas que le permitan afrontar mejor ese entorno, pues va a poder tener un mejor desempeño en el afrontamiento de las situaciones laborales. Por eso hay personas que tienen mucha más resiliencia, que tienen muchísima más, que llamamos tolerancia frente a situaciones del entorno laboral, y hay otras que ante una situación de estrés se vuelven nada, no pueden controlarse frente a la situación. ¿Por qué? Porque ahí están jugando sus mecanismos también de afrontamiento. Pero también la empresa, cuando conjuga el conocer esos elementos de las personas que trabajan con la empresa, con los factores de riesgo que él como empleador está generando, ahí es donde es posible generar la intervención. Y por eso es un trabajo, como lo llamo acá, donde hay una corresponsabilidad, ¿sí? Acá el empleador pone, el trabajador pone, ¿sí? Porque si el empleador pone, pero el trabajador no hace nada ni pone de su parte para ser un actor activo en el tema, pues puede que el empleador tenga la mejor intención, pero no se va a lograr absolutamente nada. Bueno, entonces la vista de este tema tiene como dos entradas, ¿sí? Para poder empezar, digamos, a visualizar ese abordaje. Como les venía diciendo, una es la realidad personal, ¿sí? Y otra es pues la realidad que tiene la empresa en su entorno ya de desempeño empresarial. Dentro de esa realidad personal, pues para todos es súper conocido, vivimos una pandemia y todavía, pues no es que hayamos salido de ella porque todavía existe el virus, pero ya estamos en un nivel de afrontamiento del tema, pues ya, sí, ya lo asumimos y ya incluso volvimos a nuestra vida normal. Pero sin embargo esto hizo que nuestra realidad personal cambiara y nos moviera el piso, ¿cierto? Pues el duelo de los seres queridos, en las personas que tuvieron que afrontar este tema, les cambió también su vida y les cambió su salud mental. La ansiedad por el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros colaboradores, de los hijos de nuestros amigos, etcétera. Y eso sumado con el estrés por las demandas del trabajo, ¿sí? Donde cada uno tenemos un contenido de tarea, etcétera, que nos demanda un nivel de afrontamiento. Los prototipos sociales de éxito, que es ser exitoso para esta sociedad, ¿sí? Tener casa, carro, finca y beca y tener vacaciones en el exterior, todas las vacaciones, ¿eso es ser exitoso? ¿Qué es ser exitoso? ¿Sí? Y nos estamos confrontando todo el tiempo con estos prototipos sociales de éxito que también generan ansiedad, ¿sí? Que generan angustia de visualizar que de pronto estamos muy lejos de ese prototipo que la sociedad nos pone. Temor por la economía, yo creo que este es un tema, temor por la economía y por el entorno político. Por lo menos en Colombia creo que todos tenemos claro, estamos esperando que pasen muchas cosas, la reforma tributaria, la reforma de salud, y hay mucha información en el tema que nos genera incertidumbre, cambios de decisiones permanentes, etcétera, la subida del dólar, que ya pues estamos hablando de una TRM casi ya por encima de, casi en los 5.000 pesos y sigue para arriba. Eso es algo que angustia y que preocupa, ¿sí? Porque definitivamente no tenemos control de todas esas variables. Y la última, pues volver a la presencialidad, pues ya dejamos el tema de trabajar en casa, estamos en una realidad de hacer trabajo
entre presencial y virtual, otros están solamente ya virtual, etcétera. ¿Cómo estamos afrontando esas nuevas realidades y esos nuevos esquemas de trabajo? Si es teletrabajo, si es trabajo en casa, si es trabajo remoto, además todas estas modalidades ya definidas con normas incluso legales, pero sin claras instrumentaciones de cómo aplicarlo en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Eso ahí tenemos un vacío todavía gigante en ese tema. Y si lo miramos a nivel de la realidad empresarial, pues nuestro empleador o el empleador de cualquier organización, pues tiene que pensar primero en qué, en cómo se va a sostener, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser sus indicadores de sostenibilidad? Si estoy vendiendo, si tengo los ingresos que me permiten cubrir los gastos, si mi utilidad está dándose, si las variables económicas que hoy tiene el país me van a impactar, cómo me van a impactar, y si esto lo miramos por tamaño de empresa todavía es más crítico, donde las que más vulnerabilidad obviamente tienen son las pequeñas empresas, las microempresas, ¿sí? Que sus variables o sus indicadores económicos son muy vulnerables frente al entorno. Ese entorno social y político obviamente que les mencioné ahorita, pero este último, hoy sí que forma parte de las preocupaciones del empleador, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que si estoy cumpliendo la norma, que si cumplí la 312, si no la cumplí, si mi plan está por debajo del 60, entonces el ministerio me va a visitar, ¿sí? Que si estoy de verdad interviniendo realmente los riesgos, que si tuve un evento mortal y me va a visitar entonces el ministerio para poder ver qué estoy haciendo yo en el cumplimiento de mi responsabilidad empresarial, y todas esas angustias y todo es el día a día, todo eso va impactando, ¿sí? La posibilidad de verdad de garantizar un estado de salud mental. Vamos a una siguiente reflexión. Esto es algo tan complejo que no se puede prevenir, ¿sí? No se pueden prevenir los problemas ni los riesgos, pero afortunadamente sí se puede prevenir, ¿sí? Sí se puede prevenir si tomamos acción concreta en el tema. Entonces hoy, con todo este contexto que ya hemos conversado, les queremos plantear desde nosotros la aseguradora un reto, y un reto es cómo desde la empresa es posible que yo implemente programas que me lleven a mejorar la salud mental de mis colaboradores. ¿Esto es viable? ¿Esto es posible? ¿O tengo que tener acá una IPS o tengo que tener acá un departamento de psicología para poder hacerlo? Vamos a hacer unos acercamientos a las principales herramientas que hemos visto en la práctica que nos pueden ayudar a tangibilizar los abordajes en materia de este riesgo y de este tema, digamos, que se convierte, digamos, en un tema que se ve con una alta dificultad y una alta complejidad en su ejecución. Para eso les voy a plantear esta ruta, ¿sí? Vamos a navegar por 7 pasitos de la ruta, ¿sí? Esta ruta muy sencilla. Primero vamos a recordar una información importante frente al tema de riesgo psicosocial. Vamos a plantearnos un objetivo de abordaje del riesgo psicosocial. Vamos a recordar quiénes son los actores fundamentales que nos van a ayudar a poder cumplir este reto. Hay que hacer un par en las dificultades que todavía siguen existiendo y que especialmente la pandemia pues nos puso acá un par y nos generó unos retos adicionales. Y vamos a recordar algunos datos de la realidad que tenemos hoy, y lo que hoy nos da la evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y un planteamiento de recursos para que finalmente podamos decir que
si cumplimos algunos de estos elementos, pues podemos plantear que estamos en el camino, por lo menos, del abordaje del tema. Bueno, como información importante antes de comenzar, me parece válido recordar algunas definiciones, como es la definición de salud mental que nos la da la OMS, como el estado de bienestar que permite que las personas hagan frente a sus momentos de estrés de la vida, desarrollen sus habilidades, puedan aprender y trabajar adecuadamente y contribuyan a la mejora de su comunidad. Entonces, esa capacidad, digamos, de poder afrontar, ¿sí?, y tener recursos para afrontar, la da que la persona tenga salud mental. Si no la tiene, pues no va a poder hacer un adecuado manejo y un adecuado afrontamiento de las situaciones y de los riesgos que lo desestabilicen y le hagan perder el control a ese individuo. Y en el marco de esa definición, hay dos elementos que como líderes de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se nos pueden olvidar y son los pilares de la intervención. Uno es que en todas las poblaciones hay factores protectores y lo vimos con los 3 casos que abordamos al inicio, ¿cierto? Vimos que personas con posibilidades, con recursos, etcétera, tuvieron un afrontamiento difícil, negativo, estuvieron solos y tuvieron un efecto X. Otro con una situación muy compleja y difícil y tuvo un resultado positivo. Todo eso se da porque existen factores protectores, o sea, lo que la persona ha desarrollado o lo que la empresa dentro de su programa de intervención de riesgo ha desarrollado que protegen al colaborador, que hacen que la persona tenga herramientas para tener un buen manejo del factor de riesgo psicosocial. Y eso es lo que dentro de la norma de intervención de riesgo psicosocial, pues nos lo dice claramente, los factores protectores son las cosas positivas que tiene ese grupo poblacional que le permite generar esos niveles de afrontamiento adecuado. Pero esos factores protectores hay que identificarlos, hay que saber claramente quiénes son las personas del grupo que los tienen y que pueden contribuir, ayudar a desarrollar y a incrementar esos factores en el área donde estoy trabajando el tema, para que con el diagnóstico de los riesgos, que los riesgos los debo clasificar de acuerdo a la valoración, que por lo menos hoy tenemos la batería del ministerio, que nos permite saber si ese grupo está en alto riesgo, en mediano riesgo o en bajo riesgo, y poder a partir de eso generar una acción de intervención. Nos dan los determinantes de la salud mental de ese grupo. Entonces, mi plan de gestión en seguridad y salud en el trabajo tiene que tener diagnosticado cuáles son esos factores protectores y cuáles son esos factores de riesgo. La OMS también nos recuerda que un entorno de trabajo negativo pues puede provocar problemas de salud física y mental, o sea, si hay un jefe que maltrate, que genere acoso en el grupo de sus colaboradores, si tengo también un clima organizacional complejo dentro del desarrollo de la gestión de la empresa, pues tengo todos esos factores que suman y que hacen que sea determinante ese entorno en el colaborador. Entonces, las acciones para promover la salud mental en el lugar de trabajo pues van a ayudarnos a que definitivamente pues la gente se incapacite menos, la gente disfrute el poder estar desarrollando su labor y todo eso contribuye a que pues la empresa tenga un nivel de productividad adecuado, porque pues las personas en el manejo, digamos, de todos estos temas, pues pueden desarrollar problemas físicos que terminan siendo, digamos, un reflejo también de todas esas situaciones que les están generando desestabilidad en el afrontamiento de su entorno. Y nos dice la OMS, que este dato me pareció interesante, que por cada $1 que se invierte en el tratamiento de los trastornos mentales,
hay un retorno de $4 en la mejora de la salud y la productividad. David, pensé que ya me ibas a decir tiempo, pero todavía no. Bueno, entonces, acuérdense de la ruta que les propuse. Ya chuleamos el primero, ¿cierto? Recordamos una información importante. Ahora vamos a ponernos un objetivo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a plantear hacer con todo esto? Entonces, como objetivo les propongo que primero es que con todo esto que trabajemos, contribuyamos a un mundo en el que se valore y de verdad se fomente y se proteja la salud mental, ¿sí? Y se valore quiere decir que forme parte de las prioridades de intervención en mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y cuando yo lo valoro, significa que le pongo recursos, que le pongo expertos que me acompañan en la intervención y que hago monitoreo y evaluación del impacto de eso. En eso es que yo mido que lo valoro, no simplemente que ya no es que reconozco que es un problema, que vaina tan fregada, pero bueno, no puedo hacer nada, no. Lo valoro y pongo acción, ¿sí? En ello. Y pongo acciones, pongo recursos económicos y pongo personas a acompañar la gestión. Entonces, que se valore, fomente y proteja la salud mental, se prevengan los trastornos mentales y las personas afectadas por ellos puedan acceder de forma oportuna a una atención que estimule la recuperación con el fin de lograr el mayor nivel posible de salud y la plena participación en la sociedad y en el ámbito laboral, y con algo muy importante que quiero resaltar en este objetivo: sin estigmatizaciones ni discriminaciones. Este tema es un tema que sigue siendo un tema tabú, ¿sí? A pesar de que ha tenido una evolución y que la pandemia de pronto puso en evidencia que es una problemática de salud pública, sigue siendo un estigma. Entonces la gente le da miedo decir que tiene angustia, la gente le da miedo decir que necesita ayuda, que necesita hablar con alguien, decirle al jefe que por favor conversemos porque pues estoy teniendo alguna dificultad. Entonces, el estigmatizar hace que sea muy difícil detectar el problema a tiempo. Y un punto clave es que la persona sienta la libertad de poder decir que necesita ayuda. Las ayudas, la pandemia nos puso en operación varias, ¿sí? Las líneas de atención psicológica de 24 horas, las normas también nos la pusieron en mantenimiento. Por ejemplo, en Colmena tenemos obviamente la línea de atención psicológica 24 horas, tenemos un equipo de expertos, de psicólogos especialistas, nos acompañan también los psiquiatras, pues para poder acompañar a nuestras empresas cuando hay esa crisis o cuando hay esa necesidad puntual. Pero en el día a día, ese colaborador tiene muchos momentos para que no llegue allá, ¿sí? Conversar con su jefe, abrir un espacio para hacer un seguimiento, preguntar cómo está su familia, tener una cercanía en la relación con ese colaborador. Todo eso hace, digamos, que el tema no sea un estigma, ¿sí? Y que la gente sienta libertad de poder decir, oiga, levanto la mano porque necesito ayuda, ¿sí? Y la empresa pueda también con eso direccionar la ayuda que ese caso pueda requerir. Bueno, ¿quiénes son los actores clave? Vamos en el tercero, ¿cómo vamos avanzando? ¿Bien o no? ¿Están aburridos? Bueno, ¿cuáles son entonces los actores claves en esta ruta que estamos siguiendo? Clave, súper clave, el empleador, ¿sí? El empleador tiene una obligación legal primero y segundo, pues moral y ética con su colaborador de que realmente el riesgo psicosocial forme parte de su plan de gestión de riesgo, ¿sí? Forme parte de su intervención en la búsqueda del bienestar
y en la búsqueda de que ese trabajador esté en unas condiciones adecuadas desarrollando su labor. Y poniendo lo que les digo, los recursos, no solamente las voluntades se evidencian cuando hay acción sobre ellas, de lo contrario son buenas intenciones, que a veces muchas cosas se nos quedan en buenas intenciones. Otros actores súper importantes son los entes, digamos, de gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, con todas las políticas y lineamientos que deben emitir para que todos los demás nos sincronicemos armónicamente en el tema. Tanto las administradoras de riesgos laborales, que tenemos un rol de asesoría, de acompañamiento, de direccionamiento con nuestras empresas, como las empresas prestadoras de servicios de salud, ya para el abordaje como tal de los casos a nivel de su intervención. Los profesionales especialistas y los expertos, y yo quise traerlo y resaltarlo acá, porque este es un tema que necesita ser acompañado por un grupo de profesionales que realmente oriente una intervención efectiva, que no haga perder recursos, que no haga perder tiempo, que no deje a las empresas por mitad de camino. Entonces, todo esto tiene que ser anclado por equipos que conocen del tema, los psicólogos, los psiquiatras, los equipos que vienen generando, digamos, una experiencia y construyendo una experiencia en la implementación de este tipo de programas. Y obviamente como actor receptor, pero también como actor que participa, digamos, y que interactúa en la gestión del riesgo, pues el trabajador. Como les dije, en un compromiso bilateral, no unilateral, de intervención de riesgo. ¿Qué dificultades se han tenido en el camino? Pues es que el riesgo psicosocial no apareció con la pandemia, ¿cierto? Eso venía, lo que pasa es que un tema estigmatizado, que poco se habla, que poco se evidencia, pero surge el COVID, ¿cierto? Surge el COVID, surge esto inesperado que ninguno lo teníamos en el radar, y se agudizaron los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos del sueño, se genera aislamiento e incertidumbre, hay una preocupación por los recursos a invertir en la mitigación del impacto de la pandemia, y ahora nos estamos todavía preguntando cómo mejorar todo el afrontamiento a nivel del regreso después de los confinamientos. Esto, digamos, son elementos que nos agudizaron la problemática, pero que si miramos la vista positiva, no solo la negativa de todo este fenómeno, sino miramos la vista positiva, pues nos permitió generar más elementos de afrontamiento como personas y como empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tuvimos que enfrentar el tema, y al enfrentar el tema surgieron recursos, surgieron mejoras en los procesos, y nos tocó reinventarnos de muchas formas en lo personal y en lo empresarial. Pero esto puso a tambalear las organizaciones y nos puso a tambalear a nosotros como seres humanos. La OMS pues hace un especial hincapié en la protección y la promoción del derecho humano y de la elaboración de un enfoque multisectorial que intervenga esta problemática, porque los datos, como lo vamos a ver ahorita más adelante, pues nos están diciendo que el tema puede ser porque se evidencia más, ¿sí? Está creciendo de manera importante a nivel de incidencia y prevalencia, pero también está permitiendo que se genere un mayor nivel de conciencia en la intervención del tema dentro de los diferentes actores sociales. ¿Qué ha pasado hasta ahora entonces? Entonces miremos la realidad que tenemos hoy. Hoy la OMS nos revela, como les estaba mencionando, un aumento en la promoción de la salud mental, pero está cuestionando ¿qué? La eficacia
de toda esa intervención, o sea, mucho documento, mucho protocolo, mucho diagnóstico y dónde está la intervención. Y si miramos unos datos, por ejemplo, hay un aumento del número de países que informaron programas de promoción y prevención de la salud mental y pasó de un 41% en el 2014 a un 52% en el 2021. Pero sin embargo, la meta dentro del referente que es el Plan Nacional de Intervención de Salud Mental, cuya meta está del 2013 al 2030, ¿sí?, pues sigue estando lejos, ¿cierto? Llegar a un 80 y estamos en un 52, todavía estamos lejos, pero se viene mejorando el tema. En el informe que hizo en octubre del 2021, nos decía que el Plan de Acción de Salud Mental ofrece una oportunidad para avanzar con respecto a esos números que vimos. El 31%, esto no señala, perdón, 31% del total de los programas notificados no contaban con recursos humanos y financieros. Entonces ahí es donde vuelve mi reflexión de la voluntad y de verdad de que sea esto implementado. Si no hay recursos y si pues todo está en papel bonito, pero pues si no hay recursos para implementar eso, pues no sirve de nada. Y desafortunadamente el 31% de todos esos planes no contaban con esos recursos, el 39% no tenían pruebas documentadas de los avances y del impacto y el 27% no tenía un plan definido. Y ahora les voy a pedir que se concentren en los datos que les voy a mostrar. ¿Me regalas volumen, por favor? Más volumen, más volumen. Bueno, vimos algunos datos porque creo que podemos leer esos datos y creo que en este espacio de este congreso hay muchas conferencias también donde están esos datos a la mano. Pero lo que el video nos muestra claramente es que el problema sigue en aumento, ¿cierto? Pero ante eso tenemos que tener calma y tenemos que tomar decisiones de manejo y de afrontamiento a nivel de nuestra empresa. Entonces, para eso les voy a contar ya en nuestro paso 6 cuáles son los recursos que les proponemos para avanzar en ello. Y por eso, como es un reto lo que les he venido planteando, entonces les digo, tu misión si decides aceptarla, ¿sí? Entonces cada uno mirará si le parece, si llama a su DIS en la empresa o llama a su APP en la empresa para que lo acompañe en este tema. Las mejores prácticas, pues intervenir la cultura de la empresa, generar políticas en el lugar de trabajo, generar ese ambiente de trabajo saludable, proporcionar apoyo y liderazgo y fomentar la innovación. Esto lo hemos escuchado, suena chévere, ¿cierto? Bueno, ¿cómo instrumento eso? Entonces, para instrumentar eso, les proponemos nosotros con nuestro equipo de expertos, porque yo aquí estoy siendo la vocera de mis expertos en la compañía, 3 niveles de intervención. Uno con el colaborador, otro con el líder, o sea, con los jefes de grupo, otro con el ambiente, ¿sí? El primero, que tiene que ver con el colaborador, pues seguir trabajando en el fortalecimiento de esos recursos para desarrollar las competencias emocionales que le permitan afrontar esas situaciones difíciles de su entorno. Y ahorita ya vamos a ver algunas herramientas y algunos instrumentos en ese sentido. El segundo nivel, que es el del líder, es decir, el jefe, brindar herramientas ¿para qué? Para detectar primero situaciones de riesgo, ¿sí? Ya sea individual o sea colectivo, el grupo que tengo bajo mi liderazgo,
Y también a partir de eso fomentar pues todas las interacciones que a través, digamos, del ejemplo y del acompañamiento pues puedan llevar respuestas efectivas a ese grupo. Y a nivel del ambiente, pues disponer de prácticas que llamamos transversales que propicien la salud mental en el marco de la estrategia de negocio de la empresa. Este abordaje nos exige un abordaje sistémico de la intervención. Y claramente todas las empresas desde sus áreas de bienestar pues hacen un esfuerzo enorme por hacer acciones de intervención puntual, ¿sí? Que mejoren la calidad de vida de las personas, que les genere momentos de esparcimiento, de alegría, de compañerismo, y todo eso es maravilloso y es muy bueno. Lo que pasa es que son acciones que si no están articuladas dentro del programa de intervención, terminan siendo bonitas actividades y bonitos momentos, pero que en la gente estructuralmente frente al problema no nos está dejando nada. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que esas actividades no sirvan y que no se van a hacer, no. Esas actividades hay que hacerlas, pero hay que hacerlas enmarcadas en mi programa de intervención de riesgo psicosocial, que busca lo que recordamos al comienzo, identificar primero los factores protectores y los factores de riesgo, y a partir de eso, en los grupos poblacionales que los identifiqué, generar los planes de intervención de acuerdo a los modelos de vigilancia epidemiológica que nos van permitiendo instrumentar el seguimiento de esos grupos y el avance de las estrategias con esos grupos. Entonces, hay que hacerlo, sí, por supuesto, pero no nos podemos quedar solo en ese tipo de actividades puntuales. Y si uno mira este modelito, con ya los instrumentos y las herramientas, igual este es un tema de una charla que estamos acá dando y que ya que se va a terminar, pero la idea es que puedan o podamos profundizar en otros espacios todas estas herramientas. Entonces, las de la manito naranja son las que tienen que ver con acciones del empleador, las de las manitos arriba tienen que ver con los líderes y las de amarillas tienen que ver con el colaborador o el trabajador. Entonces, a nivel del entorno y del ambiente de la empresa está el tema de gestión del cambio. El tema de gestión del cambio pareciera que solo lo hablamos cuando hay proyectos, ¿sí? Cuando hay proyectos grandes de transformación, etcétera. Pero el tema de la gestión del cambio debe ser un tema permanente a trabajar y acompañar al colaborador. ¿Por qué? Porque por el mismo entorno que estamos viviendo, etcétera. Entonces es muy importante la articulación con gestión humana y con todo, digamos, el componente de transición frente a los cambios en la organización. Mantener la atención en crisis y primeros auxilios psicológicos, eso hay que hacerlo porque la gente necesita saber que puede levantar la mano a alguien y puede recibir una ayuda inmediata de alguien. El tema de la formación y la generación, digamos, de conocimiento en la gestión del riesgo tiene que darse de manera permanente. El abordaje de la intervención de esos riesgos, pero principalmente el tema de la gestión de cargas de trabajo y el fomento del estilo de vida y trabajo saludable que se acompañan con los programas de bienestar. A nivel de los líderes, los mecanismos formales de comunicación, los procesos de inducción y reinducción son fundamentales, ¿sí? Hay personas que se asume, por ejemplo, que como lleva mucho tiempo en una organización y le cambian el cargo a eso rapidito coge el tema y resulta que no le hacen una inducción a su nuevo cargo, una reinducción a su cargo, o el mismo cargo que viene desempeñando la persona sigue siendo visto de la misma manera como cuando la persona inició su labor. Y ese proceso de inducción y reinducción le da herramientas de afrontamiento al trabajador para poder tener un mejor desempeño en el riesgo. El rol de los jefes en la prevención y el manejo del estrés es fundamental con su ejemplo.
Y a nivel del colaborador, y acá hay un punto súper importante, es lograr que todos esos trabajadores de nuestras empresas pues logren compatibilizar, primero entendiendo cuál es su propio proyecto de vida y cuál es el proyecto que tiene la compañía en la que trabajo. Y en la medida que se encuentren esos dos, pues hay sentido de ahí en adelante para todo lo que se hace, ¿sí? Pero buscar eso y dar respuesta a eso, incluso nuestro programa tiene que llegar hasta allá. El desarrollo de las estrategias de afrontamiento, el fortalecimiento de la resiliencia en el ambiente laboral y personal, y el punto 6 que es fundamental es el desarrollo de hábitos saludables que mejoren su condición integral. O sea, si tenemos personas con riesgo cardiovascular, si tenemos problemas respiratorios, digestivos, bueno, etcétera, etcétera, pues son personas que en su condición física pues ya tienen factores que hacen que el factor de riesgo psicosocial pues agrave su situación de salud o se exprese ese factor de manera inadecuada a nivel físico. Con Colmena pues les proponemos trabajar esta gestión bajo un programa de vigilancia epidemiológica que lo denominamos armónicamente porque trabajar esto es llevar a la posibilidad de armonizar, ¿sí?, mi vida con mi gestión laboral, pero también armonizar todas las herramientas que se trabajan en gestión humana, que se trabajan a nivel del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces el reto es armonizar, y ese armonizar pues es trabajar en la promoción y prevención del acoso laboral, en la prevención y consumo de sustancias psicoactivas, y en desarrollar y poner en marcha el programa de vigilancia e intervención de riesgo psicosocial, con todas sus etapas con el ciclo PHBA de cualquier programa. Entonces acá simplemente les dejo la inquietud para que les interese profundizar en el tema y conocer en mayor detalle. No podemos olvidar el marco de actuación, o sea, hay un marco de actuación legal, ¿sí? La resolución 2764 que salió este año, ¿sí?, que vuelve y recuerda cuáles son las herramientas, primero cuál es la clasificación de los riesgos, segundo los riesgos a nivel intralaboral, extralaboral e individual, porque acuérdense que el abordaje debe ser visto bajo esas tres esferas: los que se generan por la condición de trabajo, los que se generan por mi entorno, que son los extras, pero los individuales, que son mis recursos, mi tipo de personalidad, cómo yo afronto las situaciones de angustia y de estrés, pues también combinan en esos otros dos y finalmente me dan eso un perfil de riesgo por colaborador. Entonces, esa batería no la podemos perder de vista, la periodicidad de medición de acuerdo a ese nivel de riesgo. Esta norma unificó guías, ¿sí?, e instrumentos que antes los teníamos de pronto muy sueltos, nos generó unos protocolos muy interesantes de promoción y prevención a nivel de esos factores, nos recuerda la importancia de la custodia de la información y garantizar, digamos, todo el tema de manejo de datos que se generan de toda esta intervención, y las bases para organizar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Perdón? Perdón. ¿Esta? Ok, ¿ya? Bueno, muy bien que estén tan interesados, me gusta. Bueno, y finalmente, cuando ya hemos implementado y hemos puesto en marcha, pues los que llegarán, si deciden instrumentar todo lo que hemos hablado, pues hay que generar mediciones y hay que poder tener, digamos, datos que nos permitan saber si estamos en una acción proactiva, eficiente, eficaz, que nos lleve a un resultado. Entonces, pues acá les propongo, con las empresas que ya han empezado a trabajar todo este tema,
Lo primero es que implementaron acciones legalmente requeridas para la gestión, bajo nuestro modelo PHBA de identificar, diagnosticar, prevenir, intervenir y monitorear. Ese es el ciclo, ¿sí? Ese es el ciclo. Integraron las acciones sobre los riesgos de salud mental en el trabajo con los actores estratégicos de la empresa. O sea, talento humano es un actor estratégico en la empresa para la intervención del riesgo psicosocial. O sea, seguridad y salud en el trabajo no puede trabajar aislada del área de talento humano de las organizaciones, porque es que los dos tienen el mismo objetivo, las personas, los colaboradores, el bienestar de ellos. Y tercero, indicadores para evidenciar que realmente estos programas están siendo sostenibles. Y todo eso nos permita medir ¿qué? Pues el impacto que yo estoy logrando. ¿Impacto en qué? A nivel de la exposición, el número de personas que tengo expuestas a los factores, la proporción de personas en los diferentes niveles de riesgo, si bajó, si subió, si tengo más, la incidencia de casos, esto es súper importante, con efectos adversos derivados de los factores de riesgo psicosocial, o sea, igual que sé claramente mis diagnósticos a nivel de enfermedad laboral por riesgo ergonómico o por cualquiera de los otros riesgos higiénicos, yo acá sepa por riesgo psicosocial si tengo o no tengo incidencias de patologías en mi organización. Y muy importante, la satisfacción de los trabajadores en la participación activa en todas las acciones que hemos implementado. ¿Se sienten bien? ¿No se sienten bien? ¿Lo califican bien? ¿No lo califican bien? Para que finalmente tengamos como beneficio realmente el trabajar todo este tema, un aporte a la salud pública de verdad, porque pues este es un tema de salud pública que genere impacto en materia de los derechos humanos, porque tener salud mental y poder quitar la estigmatización frente al tema, pues es un derecho humano. Y que nos permita resultados realmente que nos lleven a un crecimiento tanto personal como empresarial. Entonces, ahí está el reto. Hay mucho camino por recorrer, mucha gente trabajando en el tema, muchos expertos investigando y profundizando el tema y ojalá sigamos conversando en otros escenarios a profundidad de estos contenidos. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora Luz Estela Rodríguez, por esta presentación que captó mucho la atención de todos. Los voy a invitar para que hagamos networking, salgamos, nos estiremos un ratico y nos encontremos acá, ya les digo a qué hora, a las 4 en punto. ¿Les parece? Y disfrutemos entonces con nuestra siguiente panelista, que es la doctora María Patricia Caney Villa. Así que dése una pasadita. Si usted está en su casa, está conectado a esta transmisión, le reiteramos que a través del chat estamos gestionando dudas, preguntas, inquietudes, que también en su hogar se puede levantar o en su oficina, tomar una agüita aromática, caminar un poco y organizarse para que a las 4 en punto volvamos nuevamente a estar en conexión a través de esta 28ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional. Las fotografías, muy importante, que las etiqueten con el numeral SSO. Ahí entonces están todas las fotografías etiquetadas. Nos vemos a las 4 en punto.